Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Dios me les bendiga. Les deseamos a todos en esta mañana un feliz sábado y rogamos que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubra nuestras vidas ahora y siempre. Como siempre, vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana para el estudio de su palabra. Podemos inclinar nuestras cabezas. Oramos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Maestro y Consolador. Padre, pedimos el perdón de todas nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras dudas, de nuestras quejas, Señor, de nuestros malos hábitos. Perdónanos, lávanos, límpianos, justifícanos, santifícanos y perfecciónanos a través de la sangre redentora de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ahora, mi Dios, al abrir tu palabra, queremos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras vidas. Al escuchar tu palabra, que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, que nos cambie y nos transforme, que nos afirme y nos establezca en tu verdad, para que podamos siempre ser fieles. En tus manos nos encomendamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, en esta mañana de sábado queremos estudiar juntos el sermón titulado El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el título que aparece ahí en pantalla. Hace alrededor de 30 años estudié un libro que llegó a mis manos en el cual el contenido general era: nuestro mundo está envuelto en una crisis, y en uno de sus capítulos decía: nuestro mundo tiene olor a muerto. Y realmente cuando nosotros echamos un vistazo y vemos lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo en cada rincón del planeta Tierra, podemos decir que realmente nuestro mundo huele a muerte. Quiero decirle que nuestro mundo está enfermo, y enfermo de una enfermedad terminal. Nuestro mundo está viviendo una crisis terminal. Nuestro mundo está condenado a una destrucción completa. Así lo vemos, y vemos que cada día va de mal en peor. Entre los graves problemas que enfrenta nuestro mundo y la sociedad encontramos el cambio climático, el efecto invernadero, la capa o el hueco en la capa de ozono, la contaminación del agua, la contaminación del aire, las aguas residuales y contaminadas de las ciudades, de las industrias, de los hospitales, los residuos atómicos de las termonucleares, y también como la de Fukushima en el Japón, que están vertiendo todavía estos residuos termonucleares al mar, contaminándolos. Submarinos atómicos de Rusia, de Pakistán, que son varios que están en el fondo del mar y también están emitiendo radiaciones. Todo esto contamina. El derretimiento acelerado de la capa de los polos, el aumento de la desertificación, o sea que cada año el desierto gana más terreno, el deterioro del medio ambiente, la extinción acelerada de más del 40% de las especies,
Y algo que me llama la atención, salgo al patio, debajo de los árboles, y hace un tiempo atrás yo escuchaba y veía diferentes aves. Y hermano, ya casi no hay aves. Es una extinción total. Además de estas crisis que vemos en el mundo, encontramos también las crisis del medio, la crisis social en la cual está viviendo los seres humanos, la humanidad. Nos encontramos la proliferación del alcohol, las drogas, los crímenes, la falta de amor y de compasión, el espíritu de guerra, de mal vivir entre las familias en el hogar, los vecinos, en la calle, en las ciudades, en las naciones. La crisis de la familia que cada día aumenta más y más. Vemos cómo el diablo está trabajando astutamente para desintegrar el hogar, que el matrimonio original desaparezca y unir parejas que Dios no aprueba. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Pero yo quiero decirles, hermanos, que por encima de esta crisis medioambiental, de esta crisis social, de la crisis familiar, hay una crisis que me aterra y es el deterioro, es el resquebrajamiento de la vida espiritual de muchas personas, de las familias, de la iglesia y de las instituciones. Yo les quiero decir a ustedes que sobre el mundo espiritual, el mundo cristiano, el mundo espiritual cristiano, porque hay un mundo espiritual de las tinieblas, pero sobre el mundo cristiano espiritual está azotando o está invadiendo un tsunami de incredulidad, de pecado, de mundanalidad. Esto es terrible, hermano. Y por encima de esta crisis terrible, hermano, repito, de este tsunami espiritual, vemos cómo personas que antes profesaban la fe, que antes eran fieles, que antes eran devotos, ahora los vemos que se están alejando de la iglesia. Recuerdo, hace muchos años, allá por la década del 70, en mi iglesia natal, allá en Pinar del Río, Cuba, había un señor, que yo no voy a mencionar su nombre, y él decía: a mí de la iglesia, a mí de los caminos del Señor, ni aunque caigan raíles de punta, me van a sacar de la iglesia. Y hermanos queridos, no pasó mucho tiempo cuando este hermano abandonó la fe, abandonó la iglesia. Y hoy estoy viendo cómo jóvenes, niños que han nacido en la iglesia, que han crecido jóvenes, se van de la iglesia. Y conozco varios casos que se han convertido en ateos, en incrédulos, que niegan la existencia de Dios, que creen más en la falsa ciencia. Y entiéndanme bien lo que propone la falsa ciencia, que en lo que dice la palabra de Dios. Por eso el mensaje de esta mañana tiene ese título: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas personas usted conoce y cuántas personas yo he conocido que nos conocimos en la iglesia, crecimos en la iglesia y hoy no están en la iglesia? Hay otra iglesia fuera, hermanos. Entonces, pero una vez profesaron ser fiel a Dios, una vez profesaron creer en el Evangelio, una vez profesaron vivir esperando y aguardando la bienaventurada esperanza. Pero, mis amados, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué han perdido la fe, el ánimo y la confianza en las promesas del Señor, en la segunda venida de Cristo, cuando el mundo está deteriorado, cuando el mundo está resquebrajado, cuando el mundo está desapareciendo, cuando el mundo tiene ya olor a muerte?
¿Qué es lo que ha pasado? Por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. Y mi propósito, mi buen hermano, en esta mañana que me escuchas, al presentar la palabra de Dios, es para decirte que cobres ánimo, que no pierdas la fe un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la corona de la vida, aférrate a Cristo, aférrate a su palabra, a la oración, al culto matutino y vespertino, aférrate a la gran verdad del reino de los cielos, hermano, porque este mundo está terminando. Cristo viene pronto y debemos estar listos para encontrarnos con Él. Ese es mi propósito al presentar este mensaje en esta mañana que me escuchas. ¿Cómo es posible que teniendo una salvación tan grande? Miren, yo quiero mencionarte que debemos ser cuidadosos. Debemos de velar y orar para no entrar en tentación. No seamos como Pedro, que dijo: Señor, aunque todos te negaren, ¿yo qué? Yo no te negaré. Hermano, mientras que estemos en este mundo, todos corremos el riesgo, porque estamos en una batalla, peleando contra el enemigo, y el enemigo tiene un arsenal poderoso, vasto arsenal, para tratar de destruir nuestra fe y nuestra confianza. Y yo te quiero mencionar en esta mañana cómo algunas personas que fueron fieles cayeron. Y vamos a descubrir cuál fue la causa, el motivo por que ellos cayeron, para que nosotros no caigamos. Por eso dice la palabra de Dios que estas cosas están escritas en la palabra de Dios para que sean una amonestación para nosotros. Que en lo que ellos fueron fieles, nosotros nos afirmemos, pero en lo que ellos cayeron, que nosotros velemos y oremos. ¿Para qué? Para no naufragar y no caer. Quiero que busquemos en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia cristiana de los Hebreos, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 3, podemos leer lo que dice la palabra de Dios. Por favor, podemos ponerlo en la pizarra. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese cuadro con esa luz no nos deja ver un poquitico las letras. Repito, por tanto, ahí está, gracias. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que tú has escuchado? Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Sus promesas de perdón, de amor y de misericordia. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Que Cristo viene pronto. Por eso es, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y aquí viene: no sea que nos deslicemos. Siguiente versículo, el número 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amados hermanos, atención, cuidado, no sea que nos deslicemos, no sea que descuidemos una salvación tan grande por un mundo enfermo, por un mundo en crisis, por un mundo que tiene olor a muerte. Cuidado, no descuidemos esta salvación, ya llegando a alumbrar a la puerta del reino de los cielos, porque un poquito más y este mundo terminará. Cristo ya viene. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Listos. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres que descuidaron la salvación. También iglesias, familias, porque las iglesias están compuestas de familias y la familia de personas. Ahora,
Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Allí en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1 y versículos 6 y 7. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto, estaba hablando a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Cuidado el que piense estar firme, mire que no caiga descuidando una salvación tan grande. Dice el versículo siguiente: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amados hermanos, Satanás está luchando contigo personalmente, con tu familia y con tu iglesia, tratando de cambiar el evangelio y usar a personas de altos calibres, de alta graduación teológica, para desviarte del camino. Por eso el Señor te dice: si tú vas por el camino y oyes a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Estamos amonestados, hermanos queridos. Por eso es que muchos están perdiendo la fe, muchos están pereciendo espiritualmente, porque descuidan la salvación y atienden a otras personas que enseñan un evangelio diferente. Por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. Es otro consejo del vidente de Patmos a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2 y los versículos 4 y 5 podemos leer también lo que dice la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. ¿Cómo es posible que la iglesia del año que Cristo fundó, del año 31 allá hasta el año 100, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, esa iglesia que conquistó al mundo, cómo es posible que perdió ¿qué? Su primer amor? El que piensa estar firme, mire que no caiga. No descuidemos, hermanos, ya en los umbrales de la patria eterna, el reino de Dios y su justicia, siguiendo otro evangelio. Por ejemplo, hermanos, encontramos también allí en Efesios capítulo 5 y los versículos 15 y 16 lo que dice la palabra de Dios. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Hermanos queridos, la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. La sabiduría de Dios es la obediencia a su palabra. La sabiduría de Dios es la obediencia y el temor a sus mandamientos. La otra sabiduría que ignora a Dios, que ignora su palabra y que ignora sus mandamientos, es necedad y está condenada ¿a qué? Al fracaso. Por eso sigue diciendo allí, como decíamos allí en Efesios capítulo 5 y versículo 16, aprovechando que bien el tiempo, porque los días son malos. Amados hermanos, el tiempo que tú y yo tenemos ahora de hasta la venida de Cristo es un tiempo muy importante que debe ser aprovechado buscando el reino de Dios, buscando su justicia, aprendiendo su palabra, aprendiendo porciones de la palabra, salmos, promesas, para que nuestra fe no falte, para que no caigamos como algunos han caído. Miren, este es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Allí en Romanos capítulo 13 y versículo 11 dice así la palabra de Dios. Podemos leer: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amados hermanos, ya estamos a las puertas del reino de los cielos. Un poquito más, pelea la buena batalla, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
tengamos cuidado que disfrutando ahora de una salvación tan grande, que nos deslicemos, que la descuidemos y erremos el camino espiritual. Por esa razón, amados hermanos, el apóstol Pablo le escribió a su joven Timoteo, allí en su primera carta, en el capítulo número 5 y el versículo 15. Dice así: porque ya algunos se han apartado en pos de ¿qué? De Satanás. ¡Guau! ¿Cómo es posible, hermano? No se entiende, no se comprende. Por eso decíamos que un tsunami espiritual está invadiendo la iglesia, está invadiendo las familias, está invadiendo las personas. Y personas que antes veíamos fieles, devotas, entusiastas, cantando, alabando el nombre de Dios, en la obra misionera, en la reforma pro salud, siendo vigas, de pronto se nos van de la iglesia. ¿Qué pasa, hermano? Porque han descuidado la salvación, han dejado de velar y orar. Lo más importante no es la comida, hermano. Lo más importante no es la indumentaria. Lo más importante es aferrarte a Cristo, a orar, a estudiar, a hacer el culto matutino y el culto vespertino, estudiar su palabra y sus promesas. Y cuando tú haces eso, entonces lo otro, la comida y la vestimenta y todo eso, es también como resultado de nuestra salvación, de nuestra dependencia en Cristo Jesús. Quiero decirle, hermanos, que toda esta serie de amonestaciones que hemos mencionado, que los apóstoles nos han mencionado en sus diferentes libros, son una lección práctica para nosotros. Son amonestaciones para nuestra vida espiritual, a fin de que nosotros no caigamos en los errores que han caído otros. Hermanos, por favor, estamos muy cerca del hogar celestial. Ahora es cuando el diablo está usando todo su arsenal, toda su artillería, toda su astucia, toda su maldad, toda su fuerza para hacerte desviar, para hacerte errar, para hacerte que tú caigas en el pecado. Por lo tanto, hermano, ahora es cuando hay que velar y orar más. Ahora es cuando hay que obedecer más la palabra de Dios. Ahora es cuando hay que tener nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos bien abiertos, pero solo para escuchar palabra de Dios. Cierra los canales a las voces, a los teólogos inconversos, que no son espirituales. ¿Por qué? Porque el diablo usará a muchas de estas personas para desviarte. Miren, estas son las amonestaciones para nosotros hoy. Yo quiero allí mencionarte las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 10 y el versículo 12, de donde hemos extraído el título del sermón en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la amonestación para ti, iglesia, que me escuchas en esta mañana. Esta amonestación es para ti personalmente, para tu familia. Dice así la palabra: así que el que piensa estar firme, ¿qué pasa? Mire que no caiga. Amados hermanos, muchos han caído en el pasado. Desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿cuántas personas salieron de Egipto? Rumbo a la Canaán celestial, terrenal, que iban cantando. Cruzaron el Mar Rojo. Allí Dios le dio agua. Allí Dios le dio el santuario. Allí Dios le dio la nube de día y la columna de fuego por la noche. Allí Dios le dio codornices. Allí le dio maná. Allí Dios le dio la ley. Allí Dios le dio las instrucciones. Sin embargo, sus corazones se cargaron de idolatría y perecieron. En el tiempo, ya que Israel estuvo en la tierra prometida, en los días de Elías, ¿cuántas personas abandonó a Dios para seguir a Baal? Y así
llegamos al tiempo de Jeremías, al tiempo de Daniel, cómo el pueblo se volvió a la idolatría, a los cultos paganos, y vino la deportación a Babilonia, la esclavitud en Babilonia. Después vino Cristo, y allí vemos cómo también en el tiempo de Cristo la gente dejó a Cristo, el pan vivo, para comer pan de los rabinos y de los doctores y de tantas doctrinas engañosas, las 7 iglesias, y así hasta el tiempo de los reformadores, como la iglesia se denigró. Después vinieron los reformadores y muchos hoy que han seguido las doctrinas o el nombre de los reformadores, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, de los Wesley, y aún de los adventistas, muchos que se han apartado del verdadero evangelio, siguiendo otro evangelio, introduciendo otro evangelio. Por eso, amados hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Este mensaje de amonestación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto es porque ellos estaban en peligro de caer. Y yo te pregunto, amados hermanos, ¿y nosotros hoy no estamos en la misma condición? Yo quiero leerte aquí lo que dice la señora White en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 255, lo que dice la sierva de Dios concerniente a los que piensan estar firmes, a los que confían en su sabiduría, en su conocimiento, en su experiencia. Hermanos queridos, para estar firmes solamente hay que confiar en Cristo, en su gracia, en su poder, en la unción del Espíritu Santo, reclamarlo todos los días y depender de Dios. Recuerden que somos polvo, recuerden que somos pecadores, recuerden que somos falibles. La única seguridad aquí se llama Cristo Jesús. No nos pase a nosotros como a Pedro, que dijo: Señor, no te negaré, y fue el primero que lo negó, y no una vez, ni dos, 3 veces. Miren lo que dice la sierva de Dios, Hechos de los Apóstoles, página 255. Dice: la palabra de amonestación quiero decirle que estoy leyendo hoy de los libros y no lo pongo en la pizarra porque me le entró un virus a la computadora, hermanos, y me ha afectado mucho. Eso fue ayer y no he podido resolver esta situación, pero no importa, estamos leyendo la palabra de Dios del texto original. Dice: las palabras de amonestación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto se aplica a todos los tiempos. Quiere decir que desde el tiempo del apóstol Pablo hasta el día de hoy, estas palabras, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice: y convienen especialmente a nuestros días. Quiere decir que ese mensaje es para ti y para mí, de forma urgente. Ahora escuchen: por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de ídolos, sino al servicio propio, al amor a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y pasiones. Así que cuando Pablo le hablaba, el que piensa estar firme, mire que no caiga, siguiendo a los ídolos, dice aquí, yo voy a repetir, por idolatría, Pablo no se refería solamente a la adoración de los ídolos. Escuchen, hermano, lo que se puede ser un ídolo para ti y para mí en este momento, sino el servicio propio, vivir para nosotros mismos, pensando en nosotros mismos, comer para nosotros mismos, para nuestros propios gustos, vestirnos a nuestros propios gustos, a nuestra propia manera. Tengamos cuidado. El amor a la comodidad, el amor a la complacencia de los apetitos y las pasiones. ¿Entendemos? Que tengamos cuidado, hermano, que nuestra propia idolatría sea nuestro propio cuerpo, nuestra propia comida, como dice aquí, nuestro propio amor a la comodidad, nuestro propio amor a los apetitos. Tengamos cuidado, nuestro amor a las pasiones del mundo.
una manera de profesar la fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, no nos hace cristianos a nosotros. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos y a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo. ¡Wow! Por eso el apóstol Pablo está diciendo: el que piensa estar firme, mira que no caiga. Cuidado con nuestros ídolos. Cuidado, hermanos queridos, repito, una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad no nos hace cristianos. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo. ¡Wow! Esto está profundo, hermano. Esto está profundo para los laodicenses, para los que vivimos hoy. Miren, la iglesia de la Laodicea, tu iglesia y mi iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, tiene un serio problema. ¿Y cuál es el serio problema? Que está ciega a esta cita que hemos mencionado. Dice allí el testigo fiel, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y los versículos del 15 al 17, nos dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá tú fueras frío. O sea, que los fríos están en mejor condición que los tibios. Y los tibios no están fuera, los fríos sí están fuera. Los tibios están dentro, pero los tibios son los que tienen su propia idolatría, viviendo para sí, para su gusto, para su complacencia, para su forma de comer, de vestir, en todas las cosas que podamos mencionar. Sigue el versículo diciendo: ojalá que tú fueras frío o caliente, pero yo conozco tus obras, que ni eres tibio, ni frío, ni caliente. Por lo tanto, ¿qué? Y ahí viene el gran problema, hermano: te vomitaré de mi boca. Y dice el versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico. Hermanos, indiscutiblemente que la iglesia de la Laodicea es la iglesia más rica a través de todos los tiempos. Tenemos una riqueza doctrinal extraordinaria. Nunca en la historia del cristianismo la iglesia ha tenido tanta riqueza doctrinal, tanta riqueza teológica, tanta riqueza denominacional. Eso es extraordinario, nunca en la historia. Pero ese es el problema de nosotros los laodicenses, que decimos que no tenemos ¿qué? Necesidad. Claro, somos nosotros los que decimos que no tenemos necesidad. Pero cuando usted oye el consejo y la amonestación del testigo fiel, nos dice allí al final del versículo 17, dice: que tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Ahora dice el testigo fiel: y tú no sabes que tú eres un desnudo o desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí están las características, hermanos, de nosotros los cristianos que vivimos los últimos días, de la iglesia juzgada, de la iglesia del juicio, que es la iglesia de la Laodicea. Con estas amonestaciones, ahí te reafirmo lo que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es una amonestación para nosotros hoy. Miren, yo quiero mencionarte cómo es posible, cómo puede ser posible la forma en que tú y yo podamos caer del evangelio, podamos abandonar el evangelio, podamos dejar a Cristo, el reino de los cielos y su justicia. Miren, estas son las citas que yo quiero mencionarte, que son advertencias para que tú no caigas, ni yo tampoco caiga. Dice allí el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 15. Primera amonestación para no caer
para no deslizarnos, para no abandonar la fe, ni dejar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo primero, no améis ¿qué? Al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Amados hermanos, decíamos al principio, nuestro mundo huele a muerte. Nuestro mundo está en una enfermedad terminal. Nuestro mundo está en crisis. ¿Cómo es posible que ahora tú empieces a amar a un mundo que tiene olor a muerte, olor a crisis terminal, en un mundo cuando está ¿qué? Cayendo de picada? Esta no es la hora de amar al mundo. Esta es la hora de buscar el reino de los cielos, de amar a Cristo sobre todas las cosas. Cuidado, tú no caigas amando al mundo y las cosas que hay en el mundo. Y cuando hablo del mundo, está todas las programaciones que usted puede ver de entretenimiento, que el diablo a través de Hollywood y a través de los artistas están brindando una mercancía tan apetecible que muchos cristianos están entretenidos bebiendo de las fuentes o de las cisternas rotas que no retienen agua. Este es el consejo del apóstol Pablo a los cristianos laodicenses en Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 22. Leemos: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Hermanos queridos, el consejo que Dios te da no es que solo tú ames al mundo, sino que no participes en pecado ajeno. Si los pecadores bueno, ese es otro texto que quiero compartir con ustedes. Eso está allí en Proverbios capítulo 1 y versículo 10. Como dice la palabra: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Si los pecadores te quieren llevar a amar al mundo, no lo consientas. Si los pecadores te empujan a amar al mundo, no lo consientas. ¿Por qué razón? Nuestro mundo está terminando y el reino de los cielos se acerca. Apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 22. Este es otro consejo. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No ames al mundo, que los pecadores te consienten, no te dejes engañar. Y ahí te añade, amados hermanos, Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 14. Este es otro consejo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 33. Todas estas son amonestaciones. No erréis, las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Dice así el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Gálatas 5, 16. Ok, gracias. Ese es 1 Corintios 15, 33. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Parece que se nos escapó este texto, pero este es otro de los consejos, hermanos, que el apóstol Pablo nos da para que no caigamos de la fe. Gracias, Jimmy, por el trabajo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos queridos, nosotros somos espirituales, no somos carnales. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Dice,
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Cuidado con todas estas cosas. Y Lucas capítulo 22 y los versículos 31 al 32 es el último consejo que doy en esta mañana. Digo también el Señor a Simón: Simón, he aquí que Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Y dice el versículo siguiente, ahí está la promesa: yo he rogado para que tu fe, ¿qué? Para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto con fe, confirma a tus hermanos en Cristo Jesús. Amados hermanos, todos estos consejos, amonestaciones que hemos presentado, es para demostrarte que cuando descuidamos nuestra salvación por estas cosas que hemos mencionado, hermanos, podemos perder el rumbo. Tan cerca del reino, tan cerca de la segunda venida de Cristo, ¿cómo es posible que ahora tú y yo nos deslicemos que amando al mundo, participando en pecado ajeno, siguiendo los consejos de los impíos? No, amados hermanos, es la hora de pelear la buena batalla de la fe. La crisis de los siglos ya viene. Es verdad que nos esperan tiempos difíciles. Es verdad que vamos a ser probados hasta lo sumo. Es verdad que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Es una realidad que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pero las promesas de Dios son grandes, son fieles y son verdaderas para aquellos que aman su reino, para aquellos que le aman a Él, para aquellos que buscan el reino de los cielos y para aquellos que cada día se aferran a Cristo. Con la gracia y el poder de Cristo podremos decir: nada ni nadie nos podrá apartar de tus caminos y de hacer tu voluntad. Miren, amados hermanos, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 y los versículos 13 y 14 estas palabras que quiero compartir con ustedes: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, vienen pruebas, hermanos, vienen dificultades, hermanos, viene la tormenta, hermanos, viene un zarandeo, hermanos, viene la guerra final del diablo contra el pueblo de Dios. Pero Dios no va a permitir que tú seas tentado más de lo que puedas resistir. Dios, cuando Satanás envía la tentación, Dios va a permitir que la tentación sea de acuerdo a la capacidad de tu resistencia espiritualmente, porque no va a venir ninguna tentación mayor que tu fe. Por eso podemos alabar a nuestro Dios. Él sí fue tentado en todo, pero Él venció, y ahora Él nos dice: hijo, ánimo, fe y confianza. Yo no permitiré que el horno se caliente más de lo que tú puedas aguantar. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Santo Espíritu, porque tú has prometido estar con nosotros, como estuviste con los 3 hebreos en el horno de fuego, como estuviste con Daniel en el foso de los leones. Alabado sea tu nombre. Gracias a Dios por esas promesas. Ahora, hermanos, junto con todas esas promesas, miren estas promesas de victoria, estas promesas de triunfo. Estas promesas nos dan ánimo, fe y confianza de que tú y yo podemos perseverar, de que tú y yo podemos ser fiel, de que tú y yo nunca caeremos mientras estemos sujetos a Cristo y a sus promesas. Mira lo que dice allí el salmista David en el Salmo 34 y los versículos 17 y 19. Salmo 34, versículos 17. Dice así, esta es la gran promesa: claman los justos y Jehová, ¿qué? Amados hermanos, qué linda promesa
cuando estás en aflicción, cuando estás en el valle de sombra y de muerte, cuando estás en el lecho de enfermedad, cuando estás siendo probado en cualquier aspecto de tu vida, clama, clama. Y Jehová, ¿qué? Dice, y Jehová oye, y Jehová nos libra de toda angustia. Bendita promesa. Por eso podemos decir que podemos ser vencedores afianzados en la gracia redentora de Cristo Jesús. Miren esta otra promesa de primera de Samuel en el capítulo 2 y los versículos 1. Este era el clamor de una mujer angustiada y afligida. Dice así: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y dice el versículo 2, miren, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Entiendes, amado hermano? Que aunque el mundo esté oliendo a muerte, que aunque el mundo esté en una crisis terminal, que aunque el mundo esté desapareciendo, aunque el horno se caliente, aunque vengan las pruebas, no hay refugio como el Dios nuestro. Alabado sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Santiago allí en el capítulo 1 y los versículos 12 y 13. Maravilloso mensaje. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Bienaventurado, hermano, cuando tú eres probado. Bienaventurado cuando hay pruebas y dificultades, porque cuando tú las venzas, recibirás la corona de la vida eterna. Alabado sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quiero leerte lo que dice Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Esta es otra promesa. Esta es una de las promesas más gloriosas. Dice así la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, en aquel que dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué promesas, hermano! Somos victoriosos cuando tú y yo dependemos de Cristo, cuando tú y yo dependemos de su gracia, cuando tú y yo nos aferramos a su brazo todopoderoso. Podemos decir: seremos fieles hasta la muerte y no caeremos, porque es Cristo quien nos sostiene. Miren, amados hermanos, estas son las promesas. Estas son las promesas de los vencedores a través de todos los tiempos. Dice allí Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere al mundo, a la concupiscencia, a los pecadores, a los justos, a las pasiones, a toda manifestación de tentación, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea su nombre. Esa fue la promesa a la iglesia de Éfeso. Esta es la promesa a los vencedores de la iglesia de Pérgamos. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la promesa para los fieles de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo ha recibido. O sea, una nueva experiencia, un nuevo carácter.
los vencedores a la iglesia de Sardis. Allí lo dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 26. Dice la palabra: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Este es el cuadro de los vencedores de la iglesia de Filadelfia. Allí en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5, cuando dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué? De sus ángeles. Y los vencedores a la iglesia de Filadelfia, que es la penúltima iglesia, cuando dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y amados hermanos, cierra el cuadro de los vencedores de todas las edades, los vencedores de la iglesia de la Odisea. Tú y yo seremos vencedores por la gracia de Cristo, sujetos a Él, sometidos a Él, dependiendo de Él. Y esta es la promesa para ti y para mí. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amados hermanos, qué promesas más dulces, qué promesas más fieles, qué promesas más verdaderas, qué promesas más consoladoras para ti y para mí, la última generación de santos, los que tendremos que pelear la última batalla, los que somos llamados a levantar en alto el estandarte de Cristo. Amados hermanos, que con fe, que con confianza podamos decir: Señor, ayúdame cada día a serte fiel, ayúdame cada día a pelear la buena de la batalla de la fe, ayúdame un poquito más, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Amados hermanos, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la corona de la vida eterna, sujetos a Cristo, a su gracia, a su poder y a su palabra. Y si eres fiel, te sentarás en el trono del universo junto a Cristo por los siglos de la eternidad. Bienaventurado eres, hermano, bienaventurados somos por la gracia de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Pelea la buena batalla, aférrate a Cristo y serás vencedor. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde y Dios nos proteja. Amén y amén. Oremos, hermanos. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que hay en ella. Gracias por las amonestaciones donde tú nos has mostrado cómo muchos naufragaron en la fe, cómo muchos cayeron, cómo muchos abandonaron el camino, la verdad y la vida. Eso fue en el pasado, pero con tristeza vemos hoy cómo muchos están abandonando la fe, cómo muchos están cediendo a las tentaciones del mundo, amando a un mundo que huele a muerte, a un mundo que está en crisis, a un mundo que está terminando. ¿Cómo es posible, Señor? Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a pelear la buena batalla, ayúdanos para desarrollar esa fe y esa confianza en ti que nos dará la victoria. Y ayúdanos, Cristo, por favor, ayúdanos a serte fiel para ser vencedores y sentarnos contigo en el trono del universo. Que esa sea nuestra experiencia, la experiencia de todos aquellos que escuchen este mensaje en algún momento de su vida. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Santo Espíritu. A tu nombre, gloria, honra y poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano.
y un feliz sábado.